Bienvenidos al podcast Motivo de Consulta. Este es el episodio 4 de la temporada 2. Me acompaña Elías González, psicólogo y actual director de la Universidad Yacambú de Barquisimeto. Y bueno, les recuerdo que este podcast no intenta ser ni un acompañamiento psicológico, no me responsabilizo tampoco de lo que diga Lía. Este, pero intento es con esta temporada hablar de cómo estos conceptos en mi vida particularmente o cuál ha sido mi experiencia, no solo laboralmente, sino mi experiencia personal. Y bueno, por eso es que ahora le digo que es mi motivo de consulta, porque es en la creatividad ahora que estoy teniendo cualquier nivel de pasión, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, hola Elias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Chévere, chévere. Bueno, genial que hayas empezado con eso, que no te haces responsable por lo que digo, ¿no? Eso me parece fabuloso, Sí. porque en un tema como la creatividad, soy de las personas que le gusta el tema de Foucault, ¿no? Del Ok. poder, de que no me generen poder, porque si me dice, cuídate de lo que vas a hablar. Y fue genial, de que me senté aquí y me dijiste, fluye. Ok. Eso sí. Vino porque también eres el primer niño de este año, invitado de este año. Me decía ahora que todas las invitadas han sido, bueno, parte de mis mejores amigas, ¿no? Ok, claro. Y eso también era como calmarme un pelo al tema de grabar, pero también tú, pues nada, te conozco desde hace cuánto tiempo. Wow, eso es como el 2009, 10 que me diste clase. Exacto, Trabajamos juntos después. después trabajamos juntos, muchas cosas, entonces yo dije, bueno, también es alguien familiar, so, está chévere para esto, ¿no? Bueno, hablemos de creatividad. Tengo conflictos en empezar académicamente, o sea, en empezar con conceptos. Dime tú cuál es como para ti el concepto más clave que le das a la creatividad. Bueno, fíjate que esa pregunta es una pregunta que sería trampa en el sentido académico, porque el que te defina la creatividad con palabras está entrando en operacionalizar algo que es muy subjetivo. Claro. Para mí literalmente, la creatividad es la búsqueda de soluciones desde otro punto de vista y es a donde nos acercamos todos. Hay un psicólogo que tú y yo conocemos muchísimo que ha sido negriado, llamo yo, opacado en el mundo, como Jacob Levi Moreno, que es el que plantea este primer concepto de creatividad en el lado de la psicología. Hablan de Gilbert, pero el pionero es Moreno. Y Moreno lo que dice es, bueno, es esas acciones espontáneas y esas acciones que pueden ser acordes a situaciones nuevas, ¿no? Y entonces desde allí yo parto en todos los elementos creativos. Mi vida con la creatividad es desde chamo, ¿no? O sea, mi familia, una familia de campo que resuelve su vida para que sus hijos estudien. Mi hermano, artista plástico, que de la basura construye obras de arte. Y bueno, luego yo conversando y decía yo, ¿y ahora qué hago? Me pongo a contar cuentos, me pongo a contar cuentos y Cierto, en el mundo de contar cuentos conecto con estudiar ingeniería ok. en el Politécnico y allí es donde entra la crisis, ¿no? O sea, y justamente desde esa crisis que te estoy hablando es que surge para mí la creatividad. La creatividad debe surgir de una crisis. Hablamos la crisis que tú quieras. Como no te la puedo definir subjetivamente, te puedo definir con una metáfora. Para mí, el lenguaje metafórico. Empezar a matar. No, no, el elemento y traje muñequitos y todo. Sí, sí, Y traje muñequitos porque el tema de la creatividad tiene que partir de un lenguaje de juego. Tiene que partir de un correcto. lenguaje no adultocéntrico. El problema es quién le hace daño a la creatividad, la escuela, la universidad, el trabajo, es decir, el adultocentrismo. Ah, pero no te pongas mal. Ajá, tan para allá, tan para allá, tan para allá. Eh, te escucho, ¿verdad? Y veo por qué es mi motivo de consulta. O sea, creo que le encuentro más palabras. Es mi motivo de consulta porque siempre he sido creativa, pero nunca me he considerado así. Ujú, ¿Por qué? Porque he estado en escenarios en donde lo que hago a según no es creatividad. O sea, ok. por ejemplo,
yo estudié matemática pura por 3 semestres y antes era como de mi salón las mejores matemáticas. Y a mí la matemática es a nivel de habilidad, o sea, poder comprender la abstracción y llevarla a tierra es una de las representaciones de la creatividad y el arte más, Claro, o sea, que me vuela más la cabeza. Por eso luego termino en la psicología porque para mí es lo mismo, ¿verdad? Es un lenguaje abstracto, un constructo abstracto que hay que llevar a tierra, ¿no? Que hay que llevar a lo concreto. Entonces, en ese proceso siempre está, y que además, bueno, parte de siempre de mis amistades, de mi círculo cercano, no de familia, siempre han sido artistas, pero que sí tienen un producto, ¿sí? Músico, mi hermana o sea, hacía cosas, hace cosas espectaculares con sus manos, es un artista, pero es que no le puedo poner nombre porque de cualquier cosa saca algo bello, algo bello, o sea, te decora la cosa como que si siempre fue mágico, eso, el arte de mi hermana es como muy mágico. Entonces, nunca me he considerado creativa porque mi arte no tiene un producto. ok. Cuando empiezo a gestar, que la empiezo recién graduadita, empiezo a estudiar psicoterapia gestal, y lanzan ahí que no, el terapeuta es un artista. ¿Qué es esto, no? Y no me consideraba artista. Aún no lo hago, por eso es un motivo de consulta, pero sí, si logro estudiar y logro verlo en cada hora, lo que mi habilidad cognitiva y mi habilidad hace, eso es arte. O sea, que es un poco jugar, que es un poco tener sentido de humor, tener que la percepción del tiempo te cambia. O sea, o puede ser más lento o puede ser más rápido. Y bueno, yo que te di clase, tú sabes que a mí se me olvida si cuánto tiempo hay ahí. Está la sensación de estar en blanco, que es un poco esto lo que tú dices, jugar, ¿no? Entonces, para no colocarlo desde los estereotipos de que si somos niños adultos, porque a veces creo que, y hablando con él en febrero, fue el estereotipo de que el niño hay que protegerlo, es como una burbuja rara y sana y pura, y todos lo tenemos, o sea, eso no, un adulto no es que no lo tiene, lo que pasa es que no lo practica. Ok, fíjate algo. Lo que pasa es que ahí entramos en un terreno que es el contexto, que era lo que te comentaba. El tema es que, a juro, hay que llevar al terreno de la política, el terreno del contexto. Te lo explico por qué. Ujú. Porque hay una política del adultocentrismo. O sea, todo aquí está basado en el Claro, adultocentrismo. correcto. Entonces, si no planteamos esa visión de que aquí se habla, aquí se dice, aquí tienes que ser productivo, Claro. es acabas con el niño. De hecho, en cualquier literatura que puedas encontrar, te va a decir que una de las cosas que acaba con la creatividad es la escuela formal cerrada. Que eso nunca puede morir. No, claro que sí, cuando te terminas acordando por qué crees que hay tanta frustración dentro de los equipos de Una trabajo. cosa es que esté Ujú. adormecido y otra cosa es que esté muerto. Porque muerto, y si nos ponemos filosóficos, muerto es que no se puede revivir. Claro, y justamente cuando entras directamente en el elemento de hacer las cosas, cuando la desapareces, la terminas matando. Guara. Por eso te digo, Exacto, pero por eso que te digo, por o eso- sea, es muy cómico porque eres mucho más cínico que yo. En el sentido de, o sea, entonces, ¿para qué? O sea, digamos que parte de hacer terapia o parte del trabajo, al menos que yo hago, Ujú. tiene que tener también la esperanza del cambio y la creatividad es cambio. Ok. Es decir, por más, y que seguramente tú lo has visto, por más gente que sea rígida en el marco de la adultez, ¿qué tal? Se le puede sacar Claro, la creatividad y el juego. fíjate, voy a tocar rápidamente estos tres elementos que te quería mostrar. Como te decía, una metáfora, la metáfora que siempre me han contado, que me ha encantado para explicar la creatividad, es la del alquimista. Mm, El alquimista hace una transmutación ujú, de una caja negra, una caja roja y una caja blanca y una caja roja. ujú. Ahí están los tres conceptos que tú hablas al principio. Esto negro es algo que es lo primero que pasa. Lo tenemos acá. Esto blanco, y pues te lo puedo dibujar. ¿Qué podemos hacer con esto negro? Lo podemos hacer esto, acabar esto. Luego viene la caja blanca de la alquimia, que es esto, y termina
en esto. Lo voy a poner en tus palabras. La crisis, que tú hacías algo, la lluvia de ideas, lo visual, lo fantástico, lo maravilloso, pero que no creías que terminaba en un producto. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Hay dos enemigos para la creatividad. correcto. El enemigo de la comodidad. Yo estoy Sí. cómodo, yo no quiero O cambio, la no curiosidad. o no curiosidad, no quiero cambio, yo estoy bien. Correcto, O peor aún, tú no puedes, yo no puedo, yo no sé hacer que esto, correcto. yo no sirvo para esto, yo no me planteo para esto. La persona que pasa desde la caja negra al tema de tener miles de ideas bellas y quedarse en la nube Claro. y no aterrizar, entonces tendríamos hablando de otro demonio, y la persona que ya llega a un oficio y que plantea desde esta idea y lo pone en concreto. Para llegar a esto, hay una crisis que hay que matar, hay algo que hay que acabar, hay una zona que la llaman de comodidad, una zona que la llaman de Aburrimiento, creencias, por ejemplo. de creencias de que yo creo que soy así. O sea, podemos Sí. irnos para cualquiera de las escuelas. Sí. Luego pasa esto. Hay gente que salta, ni siquiera llega a esto, sino que es una persona que tiene miles de ideas, miles de ideas, miles de ideas y vive en el cielo. Y es un pensamiento. Se ha creído que la creatividad es esto, Sí. tener muchas ideas, tener magia, Exacto. ajá, exactamente, aquí está la musa y aquí muere la musa, porque aquí hay que pintar, aquí hay que trabajar, Y es este tema de la vida y la aquí hay que aquí hay que trabajar. Entonces, por eso, cuando te planteaba ese tema de por qué llegamos a lo difícil de creer la creatividad o que tiene que haber un producto, es porque para algo debió servir la escuela. Claro. Y fíjate que ya te lo vengo diciendo desde ahora que la asesino. Pero más que la escuela debió ser un oficio, porque tú armabas sillas, o sabes leer, o sabes contar cuentos, o sabes hacer algo. Y de allí, en ese saber hacer algo, con estas ideas bien pulidas, la creatividad se volvería universal. Entonces, el tema de no creerte que seas creativo o no seas creativo, porque es algo, como usando tus palabras, inherente al ser humano. Sí. Pero si desapareces ese concepto de tu vocabulario y lo empiezas a llamar lo que tú quieras, éxito, vida, muerte, Mm. vas a encontrar. Por eso te decía, explicar un elemento de la creatividad con un elemento puro, iremos a matarnos toda la noche aquí, Bueno, porque tiene muchos ángulos. claro, pero digámoslo, a ver, voy a irme a tierra, a ver. Ajá. Digamos en dos puntos. Uno, ¿en qué crees sin hablar del producto? Ujú, Porque es que eso es lo que he aprendido en los años, ujú. que no necesito el producto, necesito es el acto. O sea, que la creatividad, y lo plantea la Gestalt, es el acto de integración entre, voy a ver si logro utilizar tu metáfora entre esa crisis y la, o sea, es de estar en en términos estáticos, en el vacío infértil a vacío fértil. Ya eso es el acto de creatividad. Obviamente se ve en la acción, que la acción puede ser tanto interna como externa. No sé si, entonces, que, que dar el tema de la creatividad como un producto es lo que a mí me generó por un rato más candela para mi depresión, pero luego comprendí que no necesariamente necesito el producto. O sea, ya el acto creativo es suficiente, ya es creatividad. Bueno, para Moreno, el producto es igual a la acción. O Correcto, sea, estamos hablando de que esto es acción o es producto. Estamos hablando, correcto, si nos vamos al arte, el acto como tal es terminar el cuadro, ya tenerlo listo. Porque yo puedo haber pensado el cuadro y digo, ay, yo quiero que lleve tres cositas. pero Y no le pongo- necesariamente terminado. Porque para, ese es el tema, o por el- sea, como que podemos estar en el arte, o sea, es decir, porque el tema es Ujú, la frustración de lo no terminado, como que sí hay que terminarlo para que sea algo, ok. pero porque ya el acto de hacerlo ya es el acto de creatividad. Claro, el acto de la acción, pues simplemente, o Exacto. sea, si la cuestión que yo me planteé era hacer tres rayas e hice dos, Pintar, o digamos, pintar, es o un acto. contar un cuento, ahí Correcto. está. Pero el tema de lo que yo te decía es cuando te quedas arriba. Cuando te quedas, Claro. yo haría un cuadro con tres Sí. rayas blancas, con tres Eso no colores, es lo sumaría. creatividad. Eso no es creatividad, O porque sea, ese es un proceso. ahí viene una parte que es la imaginación y la Correcto. fantasía.
Entonces, por eso te decía, en este elemento lo que yo estoy asociando ideas, por ponerte un Sí, término sí, freudiano, aquí estoy asociando comprensión. ideas, aquí me estoy caldeando en Correcto, psicodrama, sí. y aquí es el acto de acción, ya listo, Claro. la catarsis, cuando nosotros llamamos. Chiste malo, Sí, porque Stenberg también lo dice, y ajá, Stenberg es de terapia de pareja y es como eso, como claro. ir sexteando un rato sin llegar a hacer nada. Exactamente, un caldeo ahí justamente. Esto muy creativo y tal por teléfono, pero ajá. Y por ello es que justamente, y yo te uso términos psicodramáticos por eso, Claro, nos quedamos en el caldeamiento. Si nos correcto, quedamos pegados en el caldeamiento, no va a haber acción. Y una de las cosas que buscamos en la acción es el hambre de crear. Moreno lo decía así que justamente, nacemos con el hambre de crear. El primer acto creativo es el nacimiento. Y correcto. allí justamente vamos a hacer metáforas en todo el mundo de Dios. Fíjate que Moreno hablaba, pues hablando de psicodrama ya, Moreno hablaba que él era Dios. Y Sí, por eso fue muy criticado. Y él decía porque él compartía la co-creación, correcto, porque para eso es un elemento esencial. Entonces, en cada situación que tengamos una acción, estamos creando. correcto, correcto, a eso quería llegar. Pregunta personal, si quieres, obviamente Claro, claro. responde, si quieres, no. Tú que pasaste primero de ser cuentacuentos y luego de ser psicólogo, em, tú ves en términos psicoterapéuticos de estaba en crisis, problema personal y hice un proceso que incluyó creatividad y pasé. Es decir, ¿te recuerdas cómo tú mismo con ayuda, sin ayuda, no sé, tú mismo has usado tu creatividad para tu propio proceso personal? No sé Claro, si. claro. Ahí volvemos al tema de, lamentablemente, los contextos sociales. Ok. Yo, como te decía, tenía un hermano creativo, yo también quería hacer creatividad. De hecho, mi hermano terminó la carrera, Ujú. pero nunca recibió el título. Él dijo, yo lo que quería era el conocimiento, mi mamá se iba a morir. Y él solo ha planteado hacer su vida sin necesidad de la academia y él dice, hacer arte y todo. Ok. A mí me gustó eso, me vuelvo artista, hago el subcuentero, todo el tema de los cuentos, todo ese tema. Y venía la crítica de que vas a vivir, de crear no se come, el artista Ok. no come. Y tanta presión social me hizo creer que el camino universitario iba a ser la salvación. Y Ok. me pongo a estudiar, a buscar algo que se pareciera a mí. Había un instituto aquí que le llamaban el Poliloco, que era el Politécnico, y yo dije, bueno, y deben haber locos, de verdad, y me fui a estudiar a ver esos locos, y cuando me di, eran gente muy cuadrada, racional, ¿Qué que más estudiaste, bien Eli? ingeniería química. Ah, Y ahí a ver tan cuadrada esa cosa no me gustó, pero allí entré al mundo de los cuentos. Fue ahí cuando me formé como en Policuentos, un grupo de cuentos, empecé a viajar, estaba chévere, y un día, como tengo mérito cultural, puedo optar a cualquier carrera. ok. Y psicología estaba nueva en la UCLA y decido, voy a estudiar psicología. Cuando entro en psicología, yo pensé que los que estudiaban psicología eran también creativos y cuando llego empiezo a entrar tan aburrido en ese mundo hasta que me consigo en mi segundo trimestre, por eso yo me graduó primero de psicodramatista que de Sí, psicólogo, correcto. el psicodrama. Y veo que ahí estaba la creatividad presente. Tanto es así que como yo era bueno en los números, había un profesor allí que le gustaba mi punto cuantitativo Mm. y yo salía bien en estadística y él me decía que yo me tenía que ir por ese mundo experimental y yo no, yo me quería ir por lo cualitativo. Y él dijo una vez que si yo iba a ser psicólogo o cuentacuentico, así, palabras textuales. Me imagino. Y gracias a ese momento, que fue una crisis, y te voy a dar toda una vuelta, gracias a ese momento, y a cuando quise hacer mi trabajo de grado, porque mi trabajo de grado yo lo quería hacer con risa y no podía, Sí. porque no es una variable, el humor sí, pero la risa, es la que me llevó a hacer un doctorado, porque yo hoy día me pregunto, ¿para qué yo estudié tanto para hacer un doctorado? Y la vuelta de esa crisis sí me ayudó. En el caso de la vida, yo siempre he creído que lo que hago como psicólogo es muy parecido a lo que hice como artista, porque simplemente ¿Cómo? en el caso, por ejemplo, de psicodrama, de el acompañamiento. Para mí el Claro. artista, mucha gente me decía, pero ¿por qué no haces stand-up comedy, que es el que vende más, y te quedas con el cuentacuentos? Yo le decía, no, porque es que como cuentacuentos yo estoy acompañando. Claro. En el otro era algo mercantil. En la Sí. psicología igual. Yo siento que en la psicología y cuando estudié la terapia narrativa, siento que el acompañamiento y estas terapias que de nueva generación que plantean ya una horizontalidad donde el experto es la misma persona y tú Correcto. eres experto solo en algunas variables,
Entonces allí me di cuenta que no estaba haciendo cosas como muy distintas. Lo distinto fue pasar por una universidad que fue un elemento de crisis Claro. y lo pasé desde la creatividad, como te dije, planteándome el psicodrama, planteándome factores de protección. ¿Cómo cuál? La risa fue una de tú lo Ok. nombraste por ahí. Es decir, el sentido del El humor. sentido del humor es un elemento, de hecho, y tengo que decirlo, Moreno, que es uno de mis autores favoritos, dice, él cuando muere, dice, el que le devolvió Ah, la sí, la risa y risa. la alegría a la psiquiatría. Sí, Y fíjate que decía la risa y la alegría, porque él siempre hablaba de acción. La acción es la correcto, risa. correcto. Entonces, justamente encadenarme esos elementos me hizo aguantar algunos docentes que querían colocarnos por las normas. No, no, contigo era un poco más espontánea la situación porque ya estabas en el mundo del psicodrama. Creo que cuando estábamos No, ya había pasado por por gestar, ya. gestar, que ya llegado por eso. Y bueno, cuando compartimos tiempo, fue una parte súper interesante también, el elemento de para mí, y lo tengo que decir, uno de los primeros espacios de psicodrama en el Estado formal, ¿no? Ay, ¿verdad? ¿Qué Uno lo de los, hicimos aquí? claro, y uno de los primeros espacios de psicodrama del Estado Nos y que, dieron. bueno, hace falta el tema creativo en la terapia, ¿no? Sí. Aquí tratando de operacionalizar a la gente que no sabe ni de gestar, ni de psicodrama, ni nada. Un poco estamos hablando de, y me corrige si me equivoco, estamos hablando de un proceso en donde Moreno también decía, no sé si es Moreno o no me acuerdo, tú me corriges quién lo dijo, pero en psicodrama alguien dijo, y que la profeta Richa. Nicta me lo dijo también, em, en el psicodrama hay que estudiar mucho, saberse las técnicas y Y cuando olvidar. uno está, se te olvide. Lo cual, que se te olvide, lo cual es uno de los actos más creativos que he aprendido en el sentido de que si uno estudia mucho, bueno, yo estudio mucho y al estar en el acompañamiento, es también la intuición, es también lo que, no la intuición como magia, sino el juego, es también cómo me meto por dónde y tal, es también cómo uno todo lo del conocimiento con mi experiencia personal y puedo acompañar a esa persona al mismo tiempo, que para mí es uno de los procesos más creativos que vivo todos los días y a veces me digo, ¿de dónde saqué esto? ¿Cómo? O sea, que no los puedo reproducir. Si quisiera reproducirlos, no los haría. Yo a veces, yo a veces digo, qué fino si yo le diera a los pacientes más o menos lo mismo, sí, tal, y no se da, ¿no? Qué fino digo por el cansancio mental. Claro. Pero a lo que quiero es también como que si alguien, como yo en algún momento tuve, y que también lo tengo en este momento, como una crisis de no me siento creativo, o tal vez no van a Bloqueo. utilizar la palabra creatividad, sino que van a utilizar, por ejemplo, la palabra me siento estancado o estancada, no sé qué hacer con mi vida, no tengo propósito, que de alguna manera es ese proceso hoja en blanco que dirían. ¿Qué crees tú que en esos momentos que has estado al frente de la hoja en blanco, por decirlo metafóricamente, qué te ha ayudado a decir, bueno, hago esto? ¿O qué acción has tomado para salir de ahí, para tomar un paso? Tal vez no para solucionar el problema, sino para darle un paso más. Simplemente el cambio de rol, lo planteo yo. El cambio de Ok, rol, por ejemplo, quien está viendo esto, si se cambia de silla, ya está haciendo correcto, otro lugar de mirar. O exacto. sea, y Y eso se es lo, para. si se para de cabeza, cualquier situación. Correcto. Pero es que cuando nos quedamos en ese pensamiento recurrente y de la misma forma nos quedamos aquí, o sea, nos quedamos, no puedo hacer otra cosa. Sí, Entonces, simplemente, por eso que yo hablaba que hay una sencillez en el tema de la creatividad si la vemos desde los elementos. ¿Qué es lo primero? Que no me conozco. No sé qué claro. soy, no sé qué tengo, no sé qué voy a dar para dar. Y si me quedo ahí, o si también soy del que yo sé, nadie me cambia, yo soy el que soy y aquí nadie me va a cambiar, me voy a quedar aquí. Y a También, esto hay claro. que matarlo. O sea, esa idea hay que matarla para Hay hacer... que modificarla. Ah, bueno, hay que... el problema... Matar Sí, para mí sí, suelta tan duro. El moreno, y tú lo decías cerca, decía exactamente eso que hablabas tú allí, cerca.
cuando te decía, apréndete todas las técnicas que llaman por 368, más las que sumaron de Moreno, porque Moreno era malo sistematizando. Entonces, toda esa cantidad de técnicas, cuando uno se para a dirigir, uno está, ¿y ahora qué hago? Le hago estas técnicas, Sí. y la técnica oficial es la que plantea Moreno como la espontaneidad, Sí. porque el objeto final que decía Moreno, la robotización, el volvernos robot, Sí. mata la creatividad. Y Peirce también lo decía en la Gestalt, él habla es de que la creatividad es la integración de roles, o sea, que la creatividad ya es una integración. Y mira para dónde me lo fui, espero que me ayudes. Pensé, ¿cuál es el otro rol? Si lo hablo de gestáltico, o sea, el rol opuesto. Para ti, ¿cuál sería el rol opuesto a la psicología? El rol opuesto a la psicología. Oye, O buena pregunta, me buena generó pregunta. tú. Y que por favor escríbenlo. Sí, la gente que del gremio que no lo veo. Claro, habría que ponerle, O sea, no, es súper subjetivo porque claro, la primera pregunta es la psiquis. Yo si siempre, lo puedes. siempre decimos, ¿quieres embromar a un psicólogo? Pregúntale, ¿qué es la psiquis? Lo que estudia la psicología. Ajá, pero ¿qué es la Ah, psiquis? bueno, pero eso Y sí, hay allí respuesta tendríamos que de irnos cada por corriente. de cada postura. Entonces, en el caso del psicodrama, es simplemente lo rígido, lo robotizado, sería lo contrario a la psiquis psicodramática. Ah, Que te la sí. claro, porque la espontaneidad y la creatividad es estar en salud por el psicodrama. O Ok. sea, Moreno decía que enferma. Ah, y si le pregunto a Elías, A mí, justamente igual, la persona que se está bloqueando, la persona que tú me hablabas de que no encuentra creatividad, para mí está patológica. casi todos nuestros colegas son así, Ah, para que bueno, sepan, oyeron. bueno, por eso a veces sentimos el tema de la rareza cuando conectamos psicólogos creativos. Psicólogos, Correcto. si no tenemos el rol, y aquí es una crítica fuerte al tema, tú lo decías, de los estereotipos, el psicólogo que tiene que tener salud mental o crearse una salud mental, un dibujo de salud mental, Como si estuviesen en la nube, calmado, exactamente. desde la sabiduría. A mí, No habla de sus problemas porque no tiene problemas porque es psicólogo. yo creo que tú me las has escuchado, pero yo tengo una frase, creo que es muy soberbia, pero hasta ahora, después de 16 años, no he encontrado como una frase más light de decir que quien ha hecho algún proceso, no necesariamente ir a terapia psicológica, sino que ha hecho un proceso personal de adentrarse en sí, así sea desde la religión, desde la vida, desde el deporte, desde el arte, desde cualquier lugar, se nota. O sea, yo no sé si es soberbia, pero, o sea, o sea, el caminar, el andar, el hablar, ya nada más con el hablar, ya yo puedo decir, y no es desde la soberbia que lo soy, pero eso no es desde la soberbia, que se nota quien ha hecho un proceso interno, para no meterme en la jerga Terapéutico. psicoterapeuta, como que si solo es ir a terapia la forma de hacer un proceso. Obviamente es la forma que yo hago y ajá. Pero se da por el proceso creativo, o sea, y lo decía con varias personas que atendí la semana pasada, que alguien me decía, no, pero es que me aconsejaron, no sé, que hiciera tal, que hiciera tal, y es que no me entienden, ¿no? Que eso me lo han dicho siempre, o sea, que las otras personas no entienden lo que tengo. Y digo, bueno, no han trabajado nada, entonces no le hable a ellos de su trabajo, porque una de las características para mí de alguien que ha hecho algún tipo de trabajo interno es ser más creativo al decir algo, o al menos, o sea, que para mí una de las creatividades, cállate, ¿no? Porque no, haz esto, haz lo otro. Sé quién dice haz esto, haz lo otro, si sabe lo difícil que es de estar en ese proceso de estancamiento y pasar a otro lado. O Entonces, sea, esa es la gran crítica de los opinólogos, ¿no? De exacto, estos compañeros que a veces hacen psicología solo dando opiniones, sin correcto. dar evidencias en el contexto. Entonces, así no estamos hablando de psicología, estamos hablando de lo que tú piensas o lo que tú crees. Claro, y que la experiencia, y por eso digo mucho que este es mi motivo de consulta y como yo lo hago,
es solo para decir, a mí me funcionó esto, no para decir, esto es lo que funciona, o sea, que es muy diferente, ¿no? Entonces, para colocarlo también en concreto, lo que estamos hablando es que también la creatividad es un proceso de adaptación que no es de comodidad, Claro. sino de adaptación de, a cómo me, no sé, la palabra. Adapto. No, pero no puedo describir adaptación. Ah, ok, pero Quisiera, no, lo que uno hace con una arcilla, no como me modelo. Ah, como modelas, me Sí, imagino. como sí. No sé para dónde vas. Bueno, cómo cambio, cómo me cambio, pero ese cambio que no es que me tengo que cambiar 100%, sino que hay algo que se mueve, lo que uno hace con una arcilla, por Dios. Ah, arcilla, yo escuché silla, por eso te digo, una arcilla, Bueno, modelar. modelar, que también lo puedo hacer con fuerza, pero exacto, que el proceso de adaptación no es este proceso de adaptación de que me adapto a otro, sino que uno, lo que tengo y en lo contexto, ver cómo se une eso, ¿sí? Es que de hecho, a mí muchas veces me han preguntado que el tema de la creatividad, cómo se ve al tema neurocientífico o psicológico, Ujú. y simplemente hablamos de flexibilidad cognitiva. O Correcto, sea, cuando correcto. hablamos de flexibilidad cognitiva, esa forma de ver distinto es el elemento central para mí ya hablando ahora sí psicoterapéuticamente, en una consulta yo veo el tipo de pensamiento, el tipo de creatividad, el manejo del rol, cualquiera de estas corrientes que pudiéramos ver es su relato. Claro, Y cuando vemos que es un relato rígido, sí, un relato que no está flexibilizado, ahí yo entro directamente a tratar de educar en creatividad. correcto. ¿Cómo, por ejemplo? ¿O Eh, cómo lo has hecho tú? Particularmente tengo varias técnicas, pero una es desde de salirse, o sea, tratar de que la persona se vea desde otro punto de vista. O sea, Ujú. que ya sea con, como dije, cambio de rol, pudiéramos Sí. hacer con mini dramas, pudiéramos hacer con muchas O de posición, como lo dijiste ahora, Exactamente. suelo hablar de así, sentada así, como es. Claro, el tratar de hacer diálogos en el cual, ¿qué pasaría si lo miraras de otra forma? Correcto. ¿Qué pasaría si lo miraras de otra forma para generar posibilidades de respuesta hacia ese fenómeno? Pero mi primer trabajo de investigación fue en la creatividad como valor social. Yo me fui más allá porque hay un elemento también de la diferencia entre la creatividad individual y la creatividad social. Sí, Porque yo puedo ser muy creativo sí, en mi tú tienes situación, paredes. pero no estoy aportando. Y una de las cosas, uno de los fenómenos que me llamó la atención cuando hicimos esa investigación fue el resultado final, o sea, lo que achanta, porque así le llamé en la categoría, el achante de la creatividad, y es no generar espacios de socioencuentro. ¿Qué es Ujú. un espacio de socioencuentro? Esto. Sí, Si aquí hubiese una crisis, hablando de cualquier cosa, discutiendo de libros, van a salir miles de ideas que tendríamos que aterrizar sí. para llevarla en acción y poder acabar con esa crisis. Y que, exacto, en mis palabras sería que el encuentro, no solo, cualquier encuentro es un acto creativo, y ahorita que estoy estudiando neurociencias en el marco de la Gestalt, obviamente el psiquiatra que nos da la clase nos dice, por supuesto, cualquier encuentro ya hace que neuronalmente pues haya cambio, pero me fui. O sea, cualquier encuentro es un acto creativo y hay que tener cuidado con este tema ahora de cuidar las sensibilidades, porque ¿cómo vas a cuidar la sensibilidad? Eso te queda solo, porque el acto, un poco aterrizando lo que hemos hablado, el acto de estar en soledad o hacer el arte en mis cuatro paredes para mí no lleva al encuentro con el otro, y es en el encuentro con el otro que tú puedes ver, tomar conciencia que es igual a darte cuenta, tomar insight, como el término que lo quieras llamar, de la transformación que hizo esa creatividad en ti. Si no, no lo vas a ver. Es muy poco probable. Exactamente. Es muy poco probable que se vea. Y hoy que había aquí un tema con la filosofía, que nos decían que los adolescentes estaban leyendo sobre filosofía, yo decía, cuidado, porque leer filosofía en la adolescencia es genial, pero también es uno de los empujadores a la depresión más lindas que hay. Es decir, de cómo te llevas tú en ese encuentro con las ideas que no cierran
como acto creativo, cómo estás con ese acto creativo de si la idea no te cierra. Yo porque estudio filosofía Claro. para relajarme, porque la no idea me relaja. Pero he encontrado gente que no, que más bien la no idea eh, da más ansiedad, la incertidumbre. Pues más bien a mí el encuentro con la incertidumbre me relaja. Ha sido como uno de mis antídotos para la depresión. Pero lo que trato de decir es que en esto de la creatividad social es el encuentro en el otro, con lo otro, hacia el encuentro incómodo, el encuentro que no me gusta, es cuando se puede medir qué tanto, no medir, pero puedes darte cuenta de que cómo fue tu cambio, cómo fue tu transformación en ese proceso creativo, ¿sí? Claro, y lo importante es que siempre el contexto, y tú lo decías, por ejemplo, en ese ejemplo de un encuentro filosófico, ¿en Sí, qué contexto? Porque si es un contexto de destruir el mundo, pues es un encuentro que nos sume. Y lo mismo un encuentro que tú dices de relax, de paz, de claro, buscar. Entonces, el contexto del encuentro siempre va a ser fundamental. En el caso cuando hablamos de una creatividad social, una creatividad como valor social, va a ser un encuentro para transformar cómo somos como vecinos, como hermanos, como grupo terapéutico, como equipo de béisbol, no sé. claro, Entonces, el contexto va a sumar un elemento importante al tema de la creatividad, porque también justamente es a veces donde hay mayor frustración. Yo quiero ser creativo para emprender algo y tener dinero. Entonces, ahí hay una ensalada de ideas que no van a terminar de ni dejarte ser creativo, ni dejarte tener claro, dinero, ni dejarte emprender. Entonces, cuando el contexto está claro, que sería, como lo llamas tú, otro motivo de consulta. O sea, sí, pues mucha gente todavía no entiende que hasta para eso es importante un psicólogo. Mira, no tengo sí. claro, no tengo claro qué quiero hacer. Y como decimos, el psicólogo no va a darle una varita mágica él te va a poner a prueba de las decisiones que tú vas a tomar en tu vida. Y sobre todo que sin movimiento, o sea, porque cuando la Gestalt plantea de que la psicoterapia es un arte, también habla de que lo que hacemos es jugar con la resistencia, pero la resistencia la siente uno, no el paciente, o sea, no la persona. Claro. Tú puedes estar, que no es el caso, Sí, sí, claro. pero tú puedes estar resistente, echar un cuento tuyo personal, digamos. Pero esa resistencia la siento yo, para ti es cómodo estar ahí, familiar, común, regular. Entonces, el trabajo es cómo danzo yo alrededor de esa resistencia, a ver Para si llegar. tú decides ver si hay algo más que esto, ¿no? Que es parte de nuestro trabajo y digamos lo bello de hacer no solo psicodramas, es tal, cualquier acompañamiento, ¿no? Entonces, digamos que parte de para ir concretando algunas cosas, eh, parte de lo que alimenta la creatividad es también hacer algo por el mero hecho de hacerlo, por el simple hecho de hacerlo sin buscar un producto. ¿Sí? En el caso, ahí voy a poner, yo vi y definí y operacionalicé producto con acción. Cuando me preguntas de un producto Ah, con acción, no, es como que la acción genere un producto. que la acción genere un producto. Sí. ¿Cierto? Porque, es decir, yo quiero bailar, yo quiero jugar ajedrez, yo quiero leerme un libro, yo quiero contar cuentos, yo Ujú. quiero, o sea, Sí, cualquier cosa. cualquier Escribir un cosa, libro. exacto, escribir un libro, maquillar, no sé, cualquier cosa que alguien se le imagine, tocar un instrumento. Es el acto de, no el producto de. Ok, ya te O entendí. sea, yo toco y nadie sabe que toco, Claro. porque toco es para mí, no es para ver si toco bien. O sea, no es el proceso creativo. Para mí el proceso creativo es mi relación con la música, no el producto que yo pueda hacer a través del instrumento. No sé si me explico. Ya Por te eso entendí. es que, Sí, eh, le estamos dando un valor de mercancía, un valor de producto. excepto, pero también es creer que todos los artistas son creativos. No. Ok. Sí, no Sí, sé, sí, no claro. todo músico es creativo. Hay músicos que saben simplemente tocar. No necesariamente tienen una relación con la música que puedan generar un producto de.
pueden generar algo más allá de eso, sino pueden reproducir, por decirlo así. Volvemos al tema de que todos somos creativos. O sea, lo que Claro, pasa es que en aquel persona que tú me dices que solamente reproduce música, está en una conserva cultural, es decir, está robotizando un producto. exacto, pero no necesariamente está No creando, está creando, correcto. literal, pero pues está un bloqueo. Él puede Claro, crear claro. con ese elemento. Como hemos visto, lo que está sucediendo en la música, no estoy muy de acuerdo, pero son los refritos, ¿no? Que le hacen algunas dos cosas, ahí hay un elemento de ¿Qué creación. significa un refri? O sea, que agarran una Refri de canción. Maracaibo, Sí, sí, bueno, por eso. Maracaibo, entonces, Agarraron, yo, agarraron, más o menos eso. Agarran una canción de los 70, de los 80 y la tocan ya un diseñador fusilar. un fusilar respetando algunos elementos de las nuevas tendencias. Aunque Entiendo. no nos guste, un elemento creativo. Si está bien hecho. Claro, Si está bien hecho. ¿No? y que en la academia eso es lo que hacemos Muy a bien. cada rato. Cuando repetimos, muy bien, muy bien. Exacto, o sea, como, Cuando agarramos exacto, nos sentamos paramos los en los Claro, hombros porque de la también, gente. también hay que entender que las creatividades no tienen por qué ser obras magníficas, sino Claro, simplemente traer algo que pueden estar haciendo en Bélgica y lo volvemos Caribe, lo traemos acá, lo bautizamos de una nueva forma, respetando al autor también, podemos estar siendo creativos, nada más con ese movimiento de acá y que vea que puede funcionar aquí. es que, y también, bueno, yo me he dado la tarea de ver lo creativa que soy, pero todos los días. O sea, por ejemplo, actos tan mínimos como en vez de caminar por la misma cuadra, me voy por la otra. O sea, actos en donde esa visión del mundo ¡pac! Se me cambie o me obligue a verlo desde las mínimas cosas. Entonces, ese también es uno de los aspectos para alimentar la creatividad, o sea, mantener la curiosidad y mantener la observación y mantener cambiarte las pequeñas cosas si te sientas siempre así, si comes, o sea, no quiero, es que me da fastidio hablar de estas siempre las historias de no, Darwin hacía tal, tal hacía tal, pero uno de los factores fundamentales de las personas que más en lo común a nivel mundial sabemos que han creado grandes cosas, cosas universales, para no decir nivel, cosas universales, es que están en la formación, es decir, estudian o le dan a la resolución del problema o la crisis, le dan, y asumen distancia. Y es en la distancia, pero en la distancia no angustiosa, sino en la distancia, bueno, ya fue, como un trabajo académico, como en terapia también. Estos días le decía a una chica, es que no podemos hablar todos los días porque sería estar en terapia continua. Hay que tomar distancia para que tú también tengas espacio para Exacto. procesar, Un elemento dependiente. para independizarte, o sea, es decir, tomar distancia también del conflicto. En la toma de distancia del conflicto es cuando uno logra solucionar la mayoría de las veces. O sea, por eso es que no quiero contar las historias porque es típico. No, cuando la gente estaba en la ducha fue que se le vino el bombillo porque es cuando está en la distancia ¿sí? Claro, es que Buscar es un poema. cuando me dices eso, me acuerdo a que ahorita hay coleccionistas de talleres. O sea, hay gente que hace talleres, 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 talleres. Ok, Eso es quedarse aquí en las nubes. Cuando claro. haces un solo taller y logras concretar lo que haces de eso, Claro. ya fuiste creativo. Una de las cosas que hablaba, la creatividad del tiempo. A mí siempre me preguntan, ¿cómo puedes hacer todo? Estás metido en esto, estás metido en esto, esto. Hasta trabajar con el tiempo es algo cotidiano que tienes que manejar en la creatividad. De hecho, mi consultorio, mi trabajo terapéutico, como saben, es en un parque. Sí. Yo camino en un parque al aire libre por un tema de desmanicomialización, pero al primer momento, antes de llegar allí, yo sabía que tenía que formarme porque me iban a caer encima todo el mundo, que la privacidad y tal. Y bueno, hoy en día puedo pararme en cualquier espacio. De hecho, fue mi ponencia Yo lo vi. con Abside, iba a decir, A ver. con Abepsi, y planteaba directamente desde allí que hay otras formas de hacerlo en tu cotidianidad. Y que ya el proceso de caminar
te genera pues la creatividad. Exactamente, de hecho es peripatético por lo mismo, o sea, Sí. está pensado en visiones que ya la filosofía peripatética no existe, pero a mí me parecía genial que ¿Cómo podíamos hacer confirmar lo que existe o no? la Mira, sí sí, existe. claro, no, no, pero ¿Por qué tú lo estás buscando? lo decía como escuela formal, que la gente, ay, voy a estudiar esto. Claro. Entonces, al elemento de caminar, no solo eso, sino la psicología ambiental, la psicología de la salud, hay como Yo 7 tengo psicologías. un colega, pues, Ajá. que hace, no, cónchale, Iván, lo siento que no me acuerdo el nombre, pero es como, es terapia ecológica, algo así se Qué llama. fino. Va a caminar, me imagino. Ese, ¿no? Y no solo Aventura. caminar, senderismo, Claro, sí, hay un planteamiento. o sea, espectacular. Hay un planteamiento afuera mucho sobre salir de los espacios cerrados porque Claro. son manicomiales finalmente. Que es parte de las otras características también, atreverse a ser un beginner, o sea, atreverse a ser alguien nuevo, que es un tema de la niñez, o sea, atreverse no, estoy diciendo dos conceptos al mismo tiempo. Uno es atreverse y otro es ser principiante. O sea, estar en situaciones donde se es principiante, que es un poco lo que hablamos antes de Claro. grabar, este tema de la ansiedad. A mí no me gusta mucho la palabra ansiedad, pero me pongo mente en blanco. Yo me pongo mente en blanco antes de, y yo no sé si es que me siento vieja, no sé, si es, no sé, pero yo digo, hay otra voz en mi cabeza que dice, ah, mami, llevamos 16 años haciendo esto, algo va a salir bien, estudiamos, hicimos esto, planificamos, pero me encanta El esa sustico. sensación de, "Ah, ¿y qué vamos a hacer aquí?" ¿No? Que claro, obviamente tiene la sutileza de poder ser una voz muy destructiva o poder ser como me la llevo yo ahora, una voz con sentido del humor. Ay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que sea que creativamente salga, no es, que es diferente ¿cómo se llama la palabra? Que es improvisación, pero desde el mal sentido de la palabra, o sea, como no saber lo que uno está haciendo. A ver, ahí, bueno. de hecho, me hiciste recordar que cuando contaba cuentos, cuando era músico, Sí. ese miedito yo Todavía eres Elías. bueno, pero no lo hago formalmente, pues es lo que quería decir. Pero bueno, en el caso de ese, comía maní. Y tú sabes que el maní tiene una conchita y varias veces, pero a mí me parecía interesante el tema del maní. No hace poco, entonces bueno, ya quitaba el maní y comía sal. O sea, agarraba un poquito de sal y Ya no echaba. tengo plato para el maní. Sí, entonces Sal. no, y estaba más cara. Y vi que Joaquín Sabina lo hace en el último Pero ¿y documento qué te produce de salivas. Y entonces, bueno, a nivel neurocientífico, bueno, hay todo un trabajo del por qué salivas y tal. Y entonces te genera ya, junto a la adrenalina que te va a generar el momento del Ah, es producto, como la ansia del deseo de algo. y me daba tranquilidă. Yo creo que me estaba era Ah, bueno, sugestionando, pero me claro. estaba sugestionando, pero lo vi que Sabina también lo hace. Y yo dije, "Ah, bueno, no soy el único." Ok, no lo intentaré porque me sirve el dulce, Ah, ok. pero está interesante. No, yo recuerdo, o sea, recuerdo. Sí, me recuerdo tal vez otra experiencia similar, me recuerdo, o sea, mi carrera, pues algo, una foto, pues sale algo, me recuerdo y me lo relajo. Y también he aprendido a leer, claro, en mi trabajo, cómo ver si la persona confía en mí o no. Claro. Y si la persona confía en mí, pues, uff, mucho más. O sea, me relajo aún más. Si no confía, bueno, ya se vuelve como, no un reto, pero bueno, es como, solo aquí hay dos opciones, o confías en mí o, o sigues así y ya, y intentas con otra persona, no pasa En nada. el mundo del arte y en el mundo general del deporte hay mucho ritual previo. Yo creo que eso es lo que nos falta en la cotidianidad, tener un ritual Yo que tengo te rituales genere, para por eso, todo. que te genere tranquilidad. De hecho, que tú dices el problema que yo tengo con el pasado, ¿no? Con el que ya no fui. Como tanto Bueno, tú todo. sabes que
mi figura en el estado Lara era el subcuentero. Sí, Subcuentero, llegué, está muerto. tuve que hacer un funeral de subcuentero porque ya la gente no sabía quién era yo, o sea, Elías, sino, epa, Ah, ok. sub. Y bueno, y ya yo llegué y dije, esta etapa la acabé y es un rol. Y a nivel psicodramático hice un ritual para acabar. Por eso es que yo te digo que en el rol, a mí no me preocupa porque como tengo muchos roles, empiezo a matar roles y roles y roles y roles. Y allí entro ahora ya no es el subcuentero, ahora es el tuteque de Pavia. ¿Y por qué? Porque un amigo dijo, se murió el caimán de Sonar y tú por tu tamaño no puedes, vas a ser el tuteque de Pavia. Y actualmente cuando tengo el rol de cuentero, ya manejo otra forma de cuentería, otra forma, esencia es la misma, pero literalmente Ya, en mi construcción, estamos hablando de gente que estudia psicodrama, de cómo hemos hecho el proceso. Pero en mi proceso yo no he matado a nadie, ah, sino que las he acompañado. ok, buenísimo. O sea, es decir, cuando trabajé, cuando me dieron el diagnóstico de depresión, estaba haciendo sociodrama en Caracas, ¿no? Y que iba, viajaba y no sé qué. Y bueno, fue ay, ajá, mi Sí, utilidad, ¿qué voy a hacer? Ajá. O sea, era la primera vez que admitía entre colegas que sí, claro, estaban todos, Edwin, Henry, o sea, María Lucía, o sea, estaban todos. los grandes ligas. Bueno, los profes, pues, y además estaban mis amigas, o sea, estaba María Elena aquí de Gestal, o sea, está un gentío. Entonces, como que salir del closet y decir, sí, tengo depresión, o sea, tengo este trastorno, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, y en el trabajo, pues como fue sociodrama, no psicodrama, fue, o sea, no puedo matar la depresión, por eso es que me da mucha risa, o sea, no puedo matar, ninguno de mis roles lo puedo matar, sino más bien los he acompañado, entonces, ¿con Claro, qué se acompaña? Y fue súper espectacular para trabajar el tema de las ideas suicidas, cosas que no necesariamente se eliminan, sino que uno las vive y bueno, y hay que acompañarlas con algo, por eso tal vez me claro, ya. tanto No, pero también, estrés o matadera. también es válido que puedes resucitar, como decimos. Yo puedo resucitar en cualquier A momento. ver, ay, no creo en la resucitación. Claro, por eso te digo, es un Sí, creo que tema dije la palabra mal y todo. es un tema de juegos. Por eso Claro, el el psicodrama no mismo, es castigo. el tema de la posibilidad y de vivir, porque es una forma filosófica. Sí. De hecho, mucha gente le plantea un poco de nervio. A veces cuando yo juego eso, hasta en la muerte experimental, cuando matamos a un sujeto. Ah, está divertido. Está divertido. Pero cuando voy a clase y le digo, no, pero hay que matar a estos sujetos porque es una muerte experimental para que la media te pueda generar. La gente dice muerte. Y entonces, Exacto, sí, un sí. planteamiento ya. Sí, o sea, me genera, pero no No, es no, tranquilo. de uy, no, no. Ajá, entonces, Vamos. tiempo, ¿no? Tener curiosidad, eh, tener hambre al riesgo también. Eso como elementos que pueden ayudarnos a escuchar, mirar, observar, elementos que nos pueden ayudar a ser más creativos. Elementos que pueden bloquear, tú lo dijiste full al principio muy bien, la Gestalt lo plantea para los terapeutas como tener miedo al fracaso, que eso para todo el mundo, renunciar a jugar, o sea, no tener esa actividad de juego, no observar, ser miope a los recursos, o sea, no ver o no tener la curiosidad de ver que hay otros recursos que no necesariamente son los que siempre tenemos. Tener certeza, que tú lo dijiste en algún momento, o sea, si las cosas deben ser de esta manera, Él debería. la creatividad pues ahí no va a surgir, o soy de esta manera, la creatividad ahí no es muy poco probable que sí exista. Evitación a las frustraciones, si el camino a la creatividad es un camino con mucha frustración, entonces evitar las frustraciones evidentemente es un bloqueo, bloquea la creatividad. Bueno, un poco lo que hemos hablado, no tener fantasía, o sea, no trabajar la imaginación. Entonces, si quieren estar en un proceso de creatividad, pues soñar y tener fantasía es una parte muy importante. Y no renunciar a la identidad como
eres Elías, subcantero, cualquiera, o soy Marisela, sino renunciar al ego, o sea, como que, ay, como Marisela tengo que ser esto, sino porque el paso de la creatividad, como es un paso inesperado, no sabemos qué va a salir después, entonces, pues, dar ese salto es importante. Y para que no se me olvide, como a veces se me olvida el tema del Ya yo libro, te iba a decir. ya, ya que estamos aquí en la librería El Clip, pues una de lo que a mí me ha servido, pero enormemente, de verdad, y para el tema de desarrollar mi creatividad y conocerla, sobre todo conocerla, cómo es mi proceso, es el libro del Camino del Artista de Julia Cameron, que es un curso de descubrimiento y rescate de la propia creatividad. Ella es una escritora, bueno, es una compositora, es muchas cosas, pero es un programa de 3 semanas, te describe semana a semana un poco qué hacer y es un programa de 3 semanas, de 3 meses, perdón, de todo lo que estamos diciendo, que desde la parte filosófica, las creencias, las ideas y cómo eso llevarlo a acción y cómo tener espacio siempre de juego. Ella plantea que hay que escribir, que hay que tener tu libretica para dibujar, o sea, si tienes algún problema, tener ese lugar donde no tengo estrés, no tengo ansiedad de que hay que resolverlo aquí, sino eso es lo que llamaríamos lluvia de ideas. Cualquier cosa aquí puede pasar. Bien, 5 minutos. Reflexiones finales. Bueno, reflexiones finales. Bien, sales. Las rarezas. Celebrar las rarezas de cada quien nos ayuda, Ok. que no lo hemos dicho por allí. Sí, Celebrar las rarezas, tus rarezas sí, y las rarezas del otro nos van a ayudar a generar creatividad. Todos de cerca se nos ven las rarezas. Es decir, mucha gente, el sistema como tal, plantea que aquel que es raro o lo encierran en el manicomio o lo encierran claro. en alguno de los lugares cuando sales de la manada. Entonces, particularmente las rarezas. Hay un raro que a mí me encanta, que es el doctor Pash Adam. Mm, Cuando lo estudié, es muy raro realmente. Y él, una de las cosas que me encanta es dice que los lunes te deberías vestir divertidamente. ok. Porque normalmente ya sabemos que se hablan de que los lunes hay mucha presión, Sí. ya desde el Y los domingo al lunes, domingo, vamos, ataques ataques, pánico, epiléptico, ¿no? Todo chocas más en la el día mañana. que la gente más se muere, X. Desde el domingo ya estás diciendo qué fastidio. Y el viernes supuestamente es el día divertido. Entonces cambiar ese orden a mí me parecía fabuloso. Tener conversaciones con extraños. Van a generarte vínculos Sí, distintos y otras formas de llevarte la vida que te va a ser un poco más creativo. Que es correcto. muy raro, sí es raro. Y entonces Claro, pero no necesario tienes que depende de irte. quién lo ve. Por eso, no necesario tienes que irte a ese extremo, pero sí celebrar esas rarezas tuyas para que puedas encontrar formas distintas de andar por el mundo y usar esto que llamamos creatividad o espontaneidad. Correcto. Yo también me quedo es con ese juego o ese baile de acercarse y tomar distancia a lo que quiero, en lo que quiero crear. O sea, enfocar, pero también tomar distancia. Y ahí se fluye el acto creativo. Queda la pregunta de cuál puede ser, claro, tú la respondiste, yo todavía estoy en Sí, blanco claro. de cuál puede ser el opuesto a la psicología para ver cómo integro otras partes de mí. Y cualquier acto es creatividad, o sea, hablar paja, digamos así, cocinar, cualquier acto cotidiano es creatividad, pero mucho sirve que no lo hablamos. La salud mental, desde la salud mental, pero tener conciencia de que se hace el acto creativo, decir, ay, esto, el mismo perico que hago todos los días, el mismo huevo frito que hago todos los días, la misma arepa que hago todos los días, hoy le eché una pizca de tal, ya ese acto pues te abre el tema de la creatividad. Bueno, Un tema para cerrar y que no quiero dejar es la parte, aquellas personas que se quieren dedicar a la creatividad sí, como oficio de vida y que viví sí, y que fueron muy atacados, en la creatividad se saca mucho dinero, que es un mito de que te vas a morir si realmente manejas bien y haces con pasión lo que quieres, o también en la creatividad va a haber alegría, que son las dos cosas fundamentales que también hay que revisarse en la vida. claro, y que no es, exacto, y que tampoco es una musa o un muso
que no sé si se dice así, pero no es que vas a estar sentado y te va a llegar, sino que hay que estar ahí para Que buscarlo. O trabaja, sea, claro. la metodología en el arte es importante, o sea, estar ahí para trabajarlo, no es por eso es que yo siempre, y lo voy a terminar diciendo, cuando la gente dice, ay, es que yo quiero estudiar psicología porque yo quiero ayudar, no, Pues, no, porque si no sé dar buenos consejos. exacto, y ay, sé buena escuchando, no, porque no es lo único, o sea, el proceso creativo de estar acompañando a alguien es un baile que te estresa a niveles que no es tan lindo como, ay, ayudo y todo va a estar bello y celestial. Bueno, qué mala manera de terminar este podcast. Elías, gracias por Vale, acompañarme. completamente a la orden. Gracias. Bien. Bye bye.